Estamos en abril y eso significa que tenemos el draft encima, por lo que hoy empezamos a hablar de los mejores prospectos, comenzando con el top 10 de running backs. Pásenle fantochada que ya empieza. ¡Fantástico Tocho! Con sus anfitriones Mansa, Mayer, El Crío y Sergio. Bienvenidos a Fantástico Tocho, el podcast de Fantasy Football en el idioma del pibe Valderrama. Serge, aquí me acompaña Serge, yo soy Mansa. ¿Cómo estás, Serge? De vuelta. Muy bien, extrañando la fantochada. Ya andamos de vuelta. De vuelta y ya estamos en abril. Y eso significa, se nos viene el draft. Hay que hablar de los novatos, de los prospectos de novato. Y es a lo que vamos a dedicarnos hoy. Vamos a empezar hoy hablando de los running backs, que pues vienen algunos interesantes. Vamos a hablar del top 10 según lo que proyecta por ahora Fantasy Pros. Y pues hay mucho que platicar de ellos. Pero antes vamos a hablar un poco de lo que ha pasado esta semana, que hace que siga habiendo movimientos y siento que todavía vienen ahí un par grandes. Lo más fantástico de la semana anterior. Híjole, pues muchas noticias de agencia libre. Se sigue moviendo el arenero otra vez, siguen brincando las pulgas, movieron el tapete, como le quieran decir. Tus Cowboys siguen sin hacer nada. Sí, la noticia de los Cowboys es que son los Cowboys. Y bueno, lo único es que Chris Olave está visitando a los Cowboys, pero eso ni siquiera es agencia libre. Sí, no. De hecho, ya más bien son... Sí, bueno, todavía hay algunos agentes libres. Sí, pero ya no espero nada de los Cowboys. De acuerdo. Pero primero lo primero, honor a quien honor merece. El eterno Frank Gore firma un nuevo contrato por un día. Muy bien. Firma un contrato de un día con los 49ers para retirarse ahora sí en forma, por fin, de la NFL. Se va a retirar como 49. Merecido. Sí. Ya no se le hizo jugar con su hijo. Híjole. Qué bueno que Tom Brady se tardó en tener hijos. O qué mal, porque no vaya a querer seguir. Hasta que lleguen. Hasta que lleguen a jugar. Sí, caray. Bruce Arians se retira de la NFL, deja al equipo y el nuevo head coach es Tom Brady, porque ya era. Correcto. Al menos coordinador ofensivo sigue siendo. Y sabemos quién manda. Sí, pero bueno, muy buena carrera Bruce Arians. Se retira en un buen momento, un año después de ser campeón. Y hablando de Tampa, Gronk, que todavía sigue indeciso. Lo último que sabemos es que hoy se reportó que no puede comprometerse por ahora con el deporte, con el fútbol americano, pero que no ha descartado jugar con Tampa. Así que seguimos en las mismas por ahí. Esta es una muy mala para el fantasy. Sean McDermott declaró que quiere que Josh Allen corra menos en 2022. Y recordemos que viene de una temporada... ¿Mala? No sé. Pues, o sea... Puede ser que quiere, o sea, todos quieren que Lamar corra menos. Pero ¿qué tanto aseguras que sea el 1, el quarterback 1, Josh Allen, si viene de una temporada de correr 122 veces para 763 yardas y 6 touchdowns, si va a correr menos? ¿Qué te gusta menos? ¿Que corra la mitad y va a tener los mismos touchdowns? Pues mira, hoy vamos a hablar de running backs. Si los Bills van por Breece Hall o Kenneth Walker... Los Bills tienen tatuado en su ADN agarrar running backs que no les ayudan en nada. Y es que está complicado en el caso de los Bills. Singletary y Moss, en teoría, no eran malos, pero tampoco tienen muchas jugadas diseñadas para que corran. Eso sí. Entonces, también tienen muchas más jugadas aéreas y mucho en shotgun. Entonces, sí, les reduce la posibilidad, pero también le tienen que diseñar algo correcto a
Josh Allen en el playbook correcto para que corra menos. Puede ser, Puede ser. pero está en su ADN ante la necesidad para correr. Sí, habrá que ver. Es de esas declaraciones que no te las puedes acabar de creer. Tyrann Mathieu, el Honey Badger, está de visita con los Saints. Noticias de defensas. Es un buen elemento para defensa. Vamos a ver si lo contratan. De los fuertes movimientos de los últimos días, Devante Parker se va a los Pats. Siento que si se hubiera ido a otro equipo, tal vez no sería tan relevante la noticia, pero bueno, mandan en trade a Parker más una quinta de 2022. O sea, mis Delfines ya no tienen picks en este draft, solo les queda creo que esa, por una tercera de 2023. Miami se empieza a armar de picks para el año que entra y los Pats ahora tienen un nuevo receptor que en mi opinión debería de ser el alfa. Devante Parker el año pasado creo que fue el que más contested catches tuvo de la liga. Pero va a ser el alfa en un equipo en el que acostumbran a repartir todo. Entonces, sí, podría ser el wide receiver 2 en cualquier otro equipo. Totalmente. Por eso digo, es relevante por dónde fue. Y porque además es un jugador que le ha complicado la vida durante su carrera en Miami a los Pats. Entonces yo creo que si alguien lo conoce y le ve su potencial de peligro, es Belichick. Entonces sí, completamente. Creo que eso es interesante por haber caído ahí. O sea, no es una contratación así de peor es nada. Y hablando de Miami y también otra noticia de defensas, le extendieron un contrato de 5 años a Xavier Howard después de que estuvo en dudas de irse el año pasado. Le dan el contrato más lucrativo para un cornerback y es importante porque la defensa de Miami pintaba para medio desmantelarse por tantos que quedaban como agentes libres y ahí sigue prácticamente intacta de sus piezas clave, Manuel Ogba, lo que han traído, etcétera. O sea, creo que al final lo que hizo bien Flores en defensa parece que va a tener continuidad. No, y lo que dejó armado para 2022 está, o sea, realmente le faltaban, no que le faltaran armas contundentes a Tua, pero a ver, ya traes a Tyreek Hill, está Waddle, está Edmonds, o sea, ya lo escuchas y es un equipo mucho más robusto para contender a la división, a la conferencia. Sí, la verdad, si no fuera porque por la razón que quieras, el mundo de fans, la comunidad del NFL y del fantasy, no, por alguna razón no se la creen a Tua. Si no fuera por eso, Miami estarían hablando de él, de un equipo con muy buenas perspectivas. ¿No? Porque todo el pero que todo el mundo pone es Tua. Pero Tua es el que los llevó a partidos en fila sin derrota. Sí, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Vamos a ver qué pasa ahí. Yo soy un Tua Liver por ahora. Marlon Mack, tu Marlon Mack. Marlon Mack. A los Texans. Ahora sí ya podemos hacer una apuesta de quién va a hacer más puntos fantasy, si Marlon Mack o Raheem Mostert, que yo creo que sí va a ser Mack, porque sí. Marlon Mack llega a un lugar en el que, salvo que en el draft vayan por un corredor. Que no deberían. Que no deberían, pero podrían. Podrían. Bueno, estaría bien que se fueran por un corredor. Pero sería otro comité apestoso. Que de por sí todavía tienen ahí running backs pendientes de deshacerse. De Marlon Mack si viene a mejorarles el depth de running back. Y, a ver, lo tienen que testear porque viene de una lesión, porque no jugó el año pasado y lo tuvieron en la banca porque estaba Naim y estaba entonces, Jonathan Taylor tendría que ser el uno en los Texans. Y sí, seguramente podría hacer más puntos que Raheem. Y el tiempo me hubiera dado la razón. Sí, la verdad todavía está joven. Está súper chavo. También un trade importante que sucedió ayer.
sin jugadores, trade de picks entre Filadelfia y Nueva Orleans. Los Eagles mandan 2 primeras rondas de 2022, las que tenían ahí muy bien puestecitas, eran el pick 16 y 19, más una sexta de 2022 a Nueva Orleans por el pick 18 en 2022, o sea, subieron ahí uno. Su pick de tercera y séptima ronda también de 2022 y una primera ronda de 2023. El bottom line de esto es que los Santos se colocan adelante de los Steelers en este draft para ir por quarterback, que sabemos que son 2 de los equipos que están medio cantados para eso, ¿no? Que están buscando su quarterback del futuro. Si los Steelers están contemplando ir por Malik Willis, porque claramente los Steelers en este momento tienen un placeholder ahí en Trubisky, pues ahora los Saints se ponen adelante. Entonces eso va a ser interesante a ver en el draft. Darrell Williams de visita en Arizona. Lo dejan ir los Chiefs. Arizona pues dejó ir a Chase Edmonds. Necesitan ahí un running back de cambio de ritmo. La verdad es que no me parece mala opción si se lo llevan. Y además será ahí un waiverazo si Conner llega a faltar. Y bueno, también hay muchos chismes, muchos posibles rumores de trades. Brandon Cooks se está hablando mucho de que está recibiendo llamadas los Texans por él. DK Metcalf. ¿Quién habrá pedido a Brandon Cooks? ¿Quién será? ¿Quién será? Dishon, ¿tienes alguna idea? ¿Tú crees? Sí. Hizo buena mancuerna con él en los Texans. Pero pues ya tienen a Mari Cooper. Ya tiene a Mari Cooper. Sí, pero ya se fue Jarvis Landry también de los Browns. Bueno, pues sí, está ahí disponible a que se vaya y se va a terminar. Estaría bien. De ir. Sí, entonces, puede ser, ¿eh? Puede ser que se lo lleven. A ver. El rumor es que tienen llamadas de varios equipos, así que no es descabellado. Y algún equipo de plata y azul se lo lleve. Y parece que los Jets son de los que están buscando ahí meter a otro wide receiver, lo cual serían malas noticias para los dueños de Elijah Moore. Pero DK Metcalf también, pues ya dijeron que por el precio correcto lo dejarían ir, y también se rumora ahí mucho los Jets. AJ Brown también está en rumores. Scary Terry. La verdad es que en Twitter, en todos lados, todos los medios están mandando a todos estos a los Jets. Vamos a ver si alguno de ellos termina ahí. Y seguramente los Jets están preguntando por todos lados por ellos, por todo. Y Terry McLaurin también en chismes. La verdad es que ¿no sientes que Washington ha estado mucho en chismes en este offseason? Mucho en los rumores, muchos movimientos, que si Carson Wentz, que si lo de McKissick que se iba, que regresó, mucho chisme con los Commanders. Los famosísimos Commanders. Es más, les deberíamos empezar a decir las comadres. Las comadres a las comadres. Se van a ofender. No, o sea, vamos a entrar en otra cuestión de discriminación con los Commanders. No. No caigamos en provocaciones con esos les comadres de Washington. Les Commanders. Les Commanders. Muy bien. Vámonos a hablar de los prospectos de running backs. A lo que nos truje. Ok, antes de empezar, hay que dar un disclaimer muy claro, sobre todo para quienes hayan empezado a clavarse más en el fantasy en el año pasado. Esta generación no es la del año pasado. La generación del año pasado fue especial en todas las posiciones. Fue especialmente notable los quarterbacks de primera ronda, los prospectos que llegaban, lo que se espera de ellos. También fue muy notable en wide receivers, y también tuvo ahí un par de running backs importantes. Un dato a considerar hoy que vamos a hablar de running backs es que durante creo que más de una década, incluso creo que chance un par de décadas, no tengo aquí el dato exacto de cuántos años, pero por lo menos 10 años consecutivos, 2 running backs novatos han terminado en el top 20
en fantasy. Así que eso es algo importante. Ha habido años que son más, pero por lo menos 2. El año pasado fueron Najee y Javonte Williams, que eran los que se esperaban y los que se draftearon alto. Y bueno, si hubiera estado Travis Etienne, tal vez hubieran sido más. Pero este año también creo que está muy cantado cuáles deberían ser los 2, ¿no? Como que hay 2 que sí están separados del resto en lo que se espera de ellos. Dependerá de dónde terminen, Sí. porque también eso es muy importante, ¿no? El lugar donde aterrice cada running back, la competencia que tenga, el esquema de juego al que llegue, eso también determinará mucho. Que sobre todo en cómo llega. Porque hablábamos el año pasado de Najee, que algunos pensaban, y ahí sí no me incluyo, que pensaban que Najee no iba a sobresalir porque le hacía falta una línea ofensiva a los acereros, y llegó y los bofeteó. De Javonte también se dijo de que pues no iba a ser tan bueno porque estaba Melvin Gordon, y vimos que sí repartieron, pero estuvo bien. O sea, sí depende mucho de los equipos, las circunstancias, pero el talento también ha dado de qué hablar por ellos mismos. Entonces, tómenselo con cautela, pero también empiecen a identificar por la forma de juego quién les gustaría ver, ¿no? A mí en lo particular el año pasado, el que me gustaba era adicional de los 3 principales, era Kenneth Gainwell, que no sabe Mansa, pero todavía no ha repuntado y es un buen running back. Sí. Entonces sí, tienes tus running backs que seguro, como ahorita lo vamos a platicar, están súper cantados que van a traer buen equipo, y otros que les va a costar quizá un par de años para llegar al lugar donde creemos que pueden sobresalir. Y creo que es bueno lo que mencionas de Gainwell, porque muchas veces hay jugadores que en college pueden ser buenísimos, pero por azares del draft no son drafteados tan, o sea, normalmente los running backs que son drafteados después de la tercera ronda es muy raro que tengan relevancia en fantasy, al menos inmediata, o que se vuelvan una pieza clave de su equipo, y viceversa, ¿no? A veces running backs que tal vez no estaban proyectados tan alto terminan siendo un pick de primera o segunda ronda, como el caso de Clyde Edwards-Helaire, que digo, el hecho de que no se haya dado y demás, pero bueno, al final ha sido un relevante del fantasy de alguna u otra manera. Y el caso de Kenneth Gainwell, que se fue después y no le han dado el spotlight que podría tener en el equipo. Y de hecho se rumora que Filadelfia podría ir por un running back también este año, ¿no? Lo cual no le ayudaría nada al futuro de Kenneth Gainwell, pero vamos a ver. Y yo tengo ahí, en ese caso específico, yo creo que Gainwell tiene un lugar asegurado. Yo me preocuparía por Miles Sanders y Boston Scott, Sí, que ya sí, tuvieron su chance ahí, y sí, por sí, cómo sí, terminaron jugando los 3. de Entonces, acuerdo. Muy bien. dependerá de dónde cae. Pero vámonos. Vamos a empezar con Breece Hall, el héroe del Combine, la sensación de Iowa State. La verdad, les recomiendo mucho que vean highlights de Breece Hall de su último año. A mí me recuerda mucho a las glorias de Saquon Barkley. La verdad es que es muy bueno. Breece Hall tiene muy buenos highlights, muy buen video, recibe muy bien, y no solo pases cortos, o sea, sí lo han utilizado mucho en pases largos, jugadas diseñadas de pase, no solo checkdowns. Es muy elusivo, muy rápido y muy fuerte. O sea, de verdad, si lo ves pasar por encima de los demás. Tiene el tema de que rompió el récord de colegial de más juegos seguidos con touchdown, que eran 23, y él lo rompió. Tiene buena estatura para un running back. Ya los que pasan los 6 pies ya no son el running back chiquito de prototipo, sino que pues es un poco más. En el Combine ya hablamos de él, fue la sensación. Las 40 yardas las corrió en 4:39. Es muy explosivo. En los reportes de scouts le dicen que tiene muy buena visión, y lo ves en los videos, ¿no? Lo ves que rápido encuentra por dónde. Es muy inteligente y muy vertical, ¿no? No solo es de me voy a aventar o sea, sí se ve que corre con inteligencia.
Por tierra, en sus 3 años de college se echó 50 touchdowns, 3,941 yardas. Sin duda fue el caballo de batalla de Iowa State durante su paso por el equipo. Y en 3 temporadas, además, sumó 82 recepciones para 734 yardas y 6 touchdowns, ¿no? Sobre todo en su último año, sí lo pasaron a otro nivel en el juego aéreo. Y su debilidad, y esto lo he visto y leído y escuchado por todos lados, no es bueno para bloquear. Eso es algo que es digamos que su punto débil. Y que además que sí es elusivo y sí se sabe evitar la tacleada, pero no es tan bueno para romperlas, ¿no? A pesar de que es fuerte y demás, no está bueno para romperlas. Pero bueno, debería de ser elegido, yo creo, por un equipo muy enfocado en correr. Y sin duda, en mi opinión, es el mejor caballo de batalla en esta generación, el que más podría funcionar como tal, como un running back de 3 downs, pero no es el único. Es interesante, Breece Hall. No, no, no. No es el único porque ahora vamos a hablar del otro. El otro caballito de batalla, pero este no es de Iowa State, este es de Michigan State. Raro que escuchemos un running back de Michigan State. No recuerdo otro que esté como top rank. Que es Kenneth Walker III. Y, a ver, el comentario en todos es, échenle un ojo a los highlights de la temporada pasada. En el caso de Kenneth Walker es importante porque él venía de Wake Forest. Sus 2 temporadas previas jugó en Wake Forest y la realidad es que cuando ves los números en Wake Forest, era como de recambio, ¿no? En ambas echó, fue consistente, echó 579 yardas terrestres en cada una de las 2 temporadas. Pero pasa a Michigan State y se echa un temporadón de 1,600 yardas con 18 touchdowns y el más largo de 94. Vean el highlight de este muchacho. Es elusivo, tiene una aceleración bastante rápida y los cortes que hace sobre la carrera dejan mucho a los jugadores a los defensivos parados, y es muy inteligente. Él no es tan alto, mide 1,78 me parece, le hace falta masa muscular, pero tiene muy buenas manos también, sale mucho a zona de flat y avanza ahí. El tema que tiene Kenneth Walker es, una vez que ya tiene el balón, en campo libre es muy complicado que lo derriben. Entonces, muy elusivo, muy buenas piernas. Faltará y se ajustará ahora a las velocidades que se manejan en la NFL y a la musculatura que tiene que desarrollar para terminar de ser un running back 1. Pero sí es de los que se dejan ir para la zona de anotación ya para poder convertir. Entonces, híjole, no, para mí sí son estos dos, entre Breece Hall y Kenneth Walker, los principales. Sí. Ahorita vamos a platicar a quién más yo pondría en esta lista dentro del 3, y no es el que va a mencionar Mansa, pero se me fue la idea, pero bueno, seguramente ahorita lo platicamos. La verdad es que yo tengo mi fichita con Kenneth Walker hasta este momento. De hecho, sí, yo lo pongo antes que Breece Hall. Sí, recordemos que este orden es el que tomamos de Fantasy Pros, no significa que es el orden que consideramos nosotros, y obviamente el orden vale un poco madres porque el draft lo va a determinar realmente. Lo va a cambiar todo. Lo va a cambiar todo y dónde terminen. El caso de Kenneth Walker, algo importante es lo que mencionaste, tiene buenas manos a pesar de que sus números de recepciones no sean tan altos, pero eso se debe al esquema de Michigan. Michigan no tiene jugadas de recepción. Deja eso. O sea, también, si pueden, vean al quarterback de Michigan State. Era malérrimo. O sea, es de lo más malo que hubo el año pasado en quarterbacks de college. Entonces, también suma a que no Exacto. No tenían un buen target. De hecho, aquí, si se quieren clavar a ver highlights de Kenneth Walker, busquen sus highlights de
de high school. Ahí sí lo usaban como receptor y era muy bueno. Entonces, en realidad creo que es buena, es una buena opción para un coach como que no se vaya por la obvia y que busque un caballo de batalla que tal vez no le cueste el capital de draft que va a costar Breece Hall, que es abiertamente el que sabe hacer todo y que se lo van a pelear y que seguramente va a ser el primer running back en irse, pero más por la fama y porque está en el spotlight. Y Kenneth Walker, ese tachecito que algunos le ponen de las recepciones, tal les permita que lo puedan seleccionar más tarde y utilizarlo como caballo de batalla, ¿no? Eso es lo que algo puede ser interesante. En el número 3 del ranking que agarramos está Isaiah Spiller de Texas, que también en su último año se echó 179 carreras, 1011 yardas por tierra, 6 touchdowns por tierra y además por aire pues echó 25 recepciones, 189 yardas y un touchdown. Lo que yo veo muy bien en él, en sus videos, es que es muy bueno para encontrar el hueco y una vez que lo encuentra, ¡puf!, escaparse. A él de lo que más le han alabado los scouts y demás son sus jump cuts y su velocidad lateral por encima del promedio de jugadores, aunque también sí se le critica a él que corta de más, ¿no? A veces hace muchas filigranas El corte adicional. Exacto, A por la Barry ponerle, Sanders. exacto, el corte adicional innecesario y esto hace que le cueste trabajo volver a acelerar porque tiene piernas más largas de lo normal. Entonces, digo, luego cuando lees los reportes de scouts y cuando ves los videos, sientes como que como que dejas de hablar de una persona, ¿no? Es como si estuvieras así, como que los reportes de los scouts luego es como que le están poniendo sellos a las vacas, así como, no, tiene las piernas muy largas, pero o sea, en realidad sí es o sea, tiene buen tamaño. Yo creo que tiene más pinta de un running back de comité o de cambio de ritmo. Difícilmente a él lo van a seleccionar como un caballo de batalla, aunque podría pasar. Pero el tema esto del pues, el corte de más es lo que más se le critica, pero tiene buena velocidad y es bueno para encontrar el hueco, ¿no? Entonces creo que eso es lo más relevante de Isaiah Spiller. Vamos a ver en qué equipo termina. A lo mejor este es de los que por donde termine no sea tan buscado en fantasy. De acuerdo. Y por nada más para agregar, él viene de Texas A&M, tampoco es que traiga la gran escuela de running backs de Texas A&M, entonces eso le puede restar puntos por el tipo de conferencia en la que está, por el tamaño de contrincantes con los que ha tenido, puede bajar dentro del ranking. Sí, muy bien. Y si me permites, me voy a echar 2 seguidos porque vienen del mismo college, Okay. que es en este caso Samir White y James Cook. Y muchos lo recordarán a James Cook porque es hermano de Dalvin Cook. Pero no se emocionen tanto porque no es Dalvin Cook. Que de hecho cabe decir, ahora que te los vas a echar juntos, cabe decir que en el ranking de Fantasy Pros, a Samir White lo ponen el 4 y a James Cook hasta el 8, ¿no? Correcto. Y también tiene una razón del 4 y el 8. El caballo de batalla era Samir White. Él tuvo 160 carreos y 856 yardas. Mientras que James Cook trajo 113 acarreos con 728 yardas. El que traía más promedio era James Cook. Pero ya cuando los ves, el que tenía la fortaleza o la musculatura era Samir, por ahí 11 kilos más arriba de peso que James Cook. Él era el caballo de batalla, era el que hacía las carreras por el centro, y a pesar de que lo hacía por el centro, muchos touchdowns fueron elusivos, siguiendo bien sus bloqueos. La ventaja que tenían ellos dos y que tienen sobre el resto es que vienen de los Bulldogs de Georgia, que también son más enfocados al ataque terrestre. Les dio que entre los dos combinaron más de 1,500 yardas.
Entonces, los dos van a estar acostumbrados a jugar en un comité, quizá por ahí puedan tomar en cuenta que no tengan la costumbre de acarrar a un equipo para llevarlo para los 3 downs. Entonces eso también empieza a bajar un poco el capital de draft para Samir White y para James Cook. Y ya cuando comparas a James Cook también contra los highlights que tuvo su hermano en Florida State, no es Dalvin Cook, pero más bien no tiene la agilidad de hacer los cortes en contraflujo que sí tiene Dalvin Cook, pero es muy elusivo James Cook y tiene una velocidad bastante buena en campo abierto. Estos dos, lo decías tú bien, o sea, uno está en el 4, el otro en el 8, pero digamos que no los pueden comparar igual contra el resto de los que acabamos de hablar, porque eran los principales y traían más de 1,600 yardas. O sea, esos tuvieron que repartir su volumen y no lo hicieron mal. De acuerdo. Pues sí, James Cook empezó a llamar mucho la atención en los últimos meses, como pues ya viene el hermano de Dalvin Cook, entonces tiene ahí algo de hype, pero sí, no está tan alto rankeado. Vamos con el otro White. Rashad White, a mí me gusta mucho. Él es de Arizona State. La verdad dependerá mucho de dónde termine, ver qué tanto pues, pueda tener valor para fantasy. Tiene muy buenos highlights de sus 2 años en Arizona. Recibe bien, rompe bien las tacleadas. En 2020 solo jugó 4 juegos. Ahí es como algo importante a ver, que de esos 2 años en Arizona jugó 4 juegos un año. Ya en 2021 sí jugó 11. Y en esos 11 juegos corrió 1,000 yardas, recibió 456 y tuvo 16 touchdowns totales, aunque solo uno fue por aire. Fue una muy buena temporada. Está muy bien balanceado su atleticismo y su altura. Y sí podría él llegar a ser un running back de 3 downs si llega al equipo que lo requiera y que tenga ese tipo de esquema. A él principalmente lo que se dice de él es que me llama la atención que encontré lugares donde ponen como ventaja su paciencia para para esperar la jugada y el ritmo para calcular los bloqueos y demás, pero también como desventaja porque muchas veces eso le cuesta la jugada, ¿no? Por estar viendo por dónde y esperando a que se acomode la línea y demás. Entonces, eso es algo que de hecho, si te pones a ver sus highlights, se nota. Ahí dependerá de quién lo pueda trabajar bien en la aceleración, porque para mí es más complicado encontrar un running back que pueda aguantar ese tiempo en lo que se abre el hueco y explotarlo. Sí. Me parece que más bien si cae en un buen equipo en donde traiga un coach de running backs que lo ayude a explotar los huecos rápido, puede ser un muy buen prospecto. Sí, y además tú lo ves en los videos y sí o sea, en esos highlights, sí te da la idea de que no solo es un running back fuerte de encontrar, de seguir la jugada y meterse por donde está diseñada, sino que tiene la inteligencia de improvisar. Entonces, eso es lo que pues, va de la mano con el tema de la paciencia, de esperar a que se acomode la línea y demás. Pero creo que eso es algo valioso, no solo es un corredor fuerte, potente y atlético, sino además analítico e inteligente, ¿no? Entonces creo que eso es algo interesante de Rashad White. También en muchos lados se habla de él como de los que se pueden ir altos, segunda ronda, por ejemplo, ¿no? Entonces habrá que ver ahí en dónde se va. Es interesante cómo los running backs, es muy raro que se vayan en primera ronda, ¿no? Salvo cuando es un caso Najee Harris de equipo que lo necesita y ya está cantado, pero nunca, es muy, muy, muy raro que se vayan altos, ¿no? Normalmente se van en los picks altos los wide receivers, los jugadores defensivos, talentos generacionales, linieros, etcétera, y a veces uno que otro quarterback. Es que es curioso, digo, aquí haciendo como un paréntesis, porque no vamos a hablar de wide receivers hoy, pero es curioso como con los trades que hicieron.
porque vienen unos monstruos, y tampoco de línea ofensiva, porque vienen unos monstruos. Vienen unos monstruos impresionantes. Impresionantes. Y vienen equipos grandes que por la vía de los trades se hicieron de picks muy altos como Kansas y Green Bay, que además necesitan wide receivers, ¿no? Entonces eso va a ser interesante porque viene una muy buena generación. Muy bien, pues vámonos al siguiente. La segunda mitad de la tabla. La segunda mitad de la tabla, que, insisto, yo no estoy muy ok con esta tabla, pero bueno, Brian Robinson, yo sí lo pondría un poco más arriba. ¿Por qué? Porque viene de la escuela de Alabama, que históricamente nos han dado muy buenos running backs. Y mismo caso de lo que estabas platicando ahorita de Rashad White. Brian Robinson es un running back que es paciente atrás de la línea, espera el hueco y sí tiene buena aceleración. Entonces, esa es una ventaja que tiene, pero mismo caso, con los running backs que son un poco pacientes, puede ser que no, les perjudique en las yardas promedio por acarreo, pero los utilizaban mucho de caballito de batalla. Y para mí es un running back de Alabama está mucho más probado que puede encajar rápidamente a un esquema de NFL. En este caso, Brian Robinson se aventó 271 acarreos para 1,343 yardas, 14 touchdowns. Escuela Alabama, a correr, a correr, a correr, y es un caballito de batalla. Yo sí lo pondría un poco más arriba, no lo pondría en el sexto puesto, y pues digamos que está probado para lo que necesita. Se aventó 5 años de college, entonces habrá que ver cómo va. Mismo caso de los chicos de Alabama, van teniendo que esperar pacientemente su oportunidad. En este caso sucedió hasta el quinto año, en el que tuvo 1,300 yardas, y los años anteriores, los últimos dos, habían sido 400 yardas, con 100 acarreos. Entonces, yo creo que ya está aprobado el amigo Brian Robinson. De acuerdo. También algo importante a considerar en estos rankings, que también tienen que ver un poco con el valor a largo plazo, es que Breece Hall y Kenneth Walker y también Isaiah Spiller son mucho más jóvenes. O sea, Breece Hall tiene 20 años y Kenneth Walker tiene 21, y Isaiah Spiller tiene 20 también. De ahí en adelante, de los que hemos hablado, no bajan de 23. De hecho, Dameon Pierce, del que voy a hablar ahorita, él creo que tiene 24, ahorita te digo. No, tiene 22. No, ya sería un exceso. Pero bueno, eso es algo importante. O sea, ahí estás ganando 2 años. El talento más grande que viene en o los dos más grandes que vienen en este draft en running back, son especialmente jóvenes y eso también es bueno. El caso de Dameon Pierce, él viene de Florida, de los Gators de Florida, no trae tanto hype, pero es un caso raro en estadísticas. Él ya tiene 4 años jugando en Florida, a pesar de tener solo 22 años. Es más chiquito, apenas ahí está en los 5 pies con 10. Es atlético, pero compacto. A pesar de que estuvo 4 años jugando en Florida, hasta 2021 se le vio realmente como explotar. 16 touchdowns totales echó en su temporada 2021. Antes no había pasado de 5, no lo habían dado un uso realmente importante. Y fueron 16 touchdowns en solo 574 yardas por tierra. Entonces, como que ahí en volumen de touchdowns por yardas, es como, por eso digo que es un caso estadístico raro, que igual tampoco es que haya tenido muchísima utilización. Él es bueno recibiendo, principalmente por lo que se ha visto además en sus drills, aunque no se le usó tanto como receptor en Florida. Y es bueno para rebotar tacleadas, tiene buen centro de gravedad, es un running back más a la antigua, más chiquito, de esos que parece que ya lo van a tirar y sigue pasando por en medio y por abajo de todos los defensivos. Él sí, yo creo que ya estamos pasando a los que
no van a ser de los primeros en irse, se lo van a llevar más en un equipo que busque profundidad con un running back de este estilo, por lo que yo tampoco creo que él vaya a terminar en un lugar muy relevante para Fantasy, ya veremos. Yo no creo que este sea de los que nos estemos peleando en los rookie drafts. Y después de él, en la lista que tenemos aquí, venía James Cook, del que ya hablamos, entonces me voy a saltar a uno que a mí, en lo personal, me gusta mucho, a pesar de estar en el 9 de esta lista de Fantasy Pros. Jerome Ford, que tiene 22 años también, él es de Cincinnati, viene de Cincinnati, pero jugó 2 temporadas en Alabama también, entonces trae ahí buena escuela también. Estuvo, bueno, en Cincinnati obviamente tuvo mucho más juego, obviamente es una de las razones por las que se cambió. Jugó 10 y 13 juegos en sus temporadas de 2020 y 2021. En la última temporada se echó 1,319 yardas y 19 touchdowns por tierra, más otras 220 yardas y otro touchdown por aire. A mí él se me hace un perfil muy interesante. Yo les recomiendo que vean sus highlights por diversión. De verdad es muy rápido para pasar por el hueco. Serge me decía que le recordaba un poco a Camara en su forma de jugar, de romper tacleadas. Es muy rápido en las carreras largas. Es de esos que si lo dejan pasar se va y muy difícil de taclear. Yo creo que él está rankeado tan bajo en esta lista y en otras muchas porque no es muy de correr rutas. En realidad casi todas sus estadísticas aéreas son checkdowns. También por eso tiene tan poquitos touchdowns por aire. Pero me gusta mucho más que varios de los que están aquí arriba, ¿no? Entonces dependerá mucho según quién lo draftee, que sea un running back muy interesante para Fantasy o no. Yo sí creo que podría ser un caballo de batalla, pero por sus dimensiones y por ese uso, por no tener tanto video o tanto film como le llaman en corriendo rutas, creo que eso también puede que le juegue en contra. Yo creo que lo más seguro es que busquen emparejarlo con otro running back, pero ya veremos dónde termine. Pero a mí él me gusta mucho por lo que se puede ver en sus videos. Sí, de hecho, ¿te parece que antes de que terminemos hagamos nuestro top 10 con lo que hemos visto? Porque Vamos a hacer un creo top que 5 para resumir. vamos a hacer el top 5. Pero bueno, yo voy con el último que es en esta lista que tenemos, que es Kyren Williams. Él jugó con Notre Dame. Tiene 21 años, jugó 3 temporadas con Notre Dame. Las últimas 2 temporadas con más de 1,000 yardas corriendo y 300 recibiendo en ambas temporadas. Y a mí lo que me gusta de Kyren Williams particularmente es se sabe meter por dentro de los tackles, se sabe enconchar, se sabe estar atrás de la espalda de su línea o de quien esté y sale con las piernas. O sea, nunca deja de mover sus piernas y eso permite que rompa muchas tacleadas cuando está atacando directamente. Entonces, él se me figura físicamente y una parte de la forma de jugar como entre Darren Sproles y LT, la Daniel Tomlinson. Muy elusivo, sale mucho a pase, lo pueden utilizar muy bien en el flat. Y ya con la bola, mismo caso, es muy elusivo, sabe resbalar los golpes, sabe continuar, sigue moviendo las piernas. Y a él sí yo lo tendría mucho más arriba del 10, mucho más. O sea, me hace un running back que le puede aportar a los equipos en elusividad y en velocidad también. Y él también tiene 21 años, ¿no? 21. Yo lo que también estuve viendo de él es que no creen que tal vez es uno de esos de segunda mitad de la temporada, ¿no? Como que no llegue y de inmediato cause impacto. No, Pero por la estatura, es chaparrito, mide 1,75 a 90 kilogramos. Sí es muy fuerte, es muy atlético, pero sí puede ser que o sea, si lo draftean, quizá no va a ser, no es un titular igual que lo que hemos platicado, más bien sí tendría que ser un running back 2 al equipo en el que llegue, pero que puede tener un upside importante si lo llegan a usar bien.
Muy bien. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Es que el 1 y el 2 está muy claro. Sí. Es Breece ¿Cuál quede Hall arriba? y Dependerá Walker. del draft, ¿no? Dependerá del draft. El acuerdo. 3, híjole. O sea, yo sí creo que se va a ir Breece Hall antes, más por fama y Sí, y demás. por lo que Y hizo en sus últimas temporadas y los récords que rompió. O sea, trae ese palmarés atrás y no van a dejarlo ir. De acuerdo. El 3, híjole. Yo creo que subiría al 3 a Jerome Ford. Puede ser, puede ser. Es que quién sabe, la verdad, difícilmente va a llegar tan arriba, pero sí lo subiría. No sé si tanto. Dame tu top 5, te doy mi top 5. Ok. Híjole. Es que entre Rashad White y Samir White, creo que sí subo a Rashad por Sí. todo lo que se está diciendo de él, pero me gusta. Brian Robinson me gusta. Está difícil. Yo creo que, bueno, el top 2 ya lo tenemos, ¿no? Definido, ¿no? Sí. Entonces, 3, 4, 5, yo creo que pondría en el 3 a Rashad White, en el 4 a Brian Robinson y en el 5 colaría a Jerome Ford. Pero dijo, es que dependerá mucho donde terminen. Pero yo concuerdo. Bueno, yo sería Breece Hall, Kenneth Walker. En el 3 pondría más a Brian Robinson. En el 4 a Rashad White. Y en el 5 yo pondría. Perdón, no. En el 3 a Brian Robinson. En el 4 a Jerome Ford. Y en el 5 a Kyren Williams. Kyren Williams también es muy interesante. Pues muy bien, ahí ya lo tienen. Háganse sus opiniones. Espérense a ver también qué pasa en el draft. No les recomendamos que si ya están en abril, ya no hagan drafts ahorita, ¿no? Con novatos, ya mejor espérense al draft, ¿no? Porque si no van a cambiar sus opiniones de un día para otro y eso les puede jugar en contra, a menos que crean mucho en un Kyren Williams o en uno de estos que están más abajo por ahora y que crean que cuando después del draft vaya a subir, también puede ser un buen momento de llevárselos baratos. El siguiente episodio vamos a hablar de wide receivers. Vamos a hablar de muy interesantes wide receivers que vienen en esta generación. Ya hablamos de algunos en el Combine, pero entraremos más a detalle. Gracias a todos por escuchar este episodio. Ya saben, denle a la campanita, suscríbanse en YouTube, Spotify, déjenos reviews en Apple y pregúntenos lo que quieran, que aquí estamos. Muchas gracias a todos y nos escuchamos en la siguiente. Dios, fantuches. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho. No olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcast y seguirnos en Facebook y Twitter.